Recuerdo cuando empecé a ver The Amazing Digital Circus. Estaba sobreexplotándome para terminar mi video de la trilogía Evil Dead antes de un viaje vacacional a Monterrey. Y en un momento libre que tuve decidí echarle un vistazo a aquel piloto del que muchos hablaban en Twitter. Una producción animada indie, de un estudio y una creadora de los que jamás había escuchado. Glitch Productions y Gooseworks, respectivamente. Principalmente motivado por el estilo artístico de lo que había llegado a ver. Muy reminiscente a la estética de varios videojuegos de Nintendo 64, consola que jugué mucho en mi infancia, y generalmente muy bonito e intrigante. Le entré por sus diseños y colores coquetos y me quedé por la firmeza de la propuesta. Siendo un proyecto inspirado por el cuento No tengo boca y debo gritar, con una visión y un tono muy definidos, personajes tan únicos que despertaron mi interés por querer saber más de ellos, muy buena animación y también música, un estilo de humor con el que conecté y un sobresaliente doblaje al español, que incluso cuando posteriormente uno de los actores de su elenco internacional fue reemplazado por razones que no me interesa abordar, siempre mantuvo una excelente calidad. Debido a que el episodio le fue fantástico, el estreno de más capítulos pasó a ser una garantía, y la serie pasó a convertirse en un gran éxito, lo cual vino con un costo. Cuando digo gran éxito me refiero al tipo de éxito en el que todo empieza a salirse de proporción. En donde hay gente a quienes no les gustó, que expresan un odio absurdo hacia ella proporcional a su popularidad, y hay gente que la amaron, que la overhypean de más a la hora de recomendarla, poniéndola en un pedestal que saca de onda a quienes le dan una oportunidad y nomás no conectan con ella. Ya sea porque el humor, el tono, el estilo nomás no es de su agrado, o porque simplemente no ven la revolución narrativa que se les fue vendida. Porque el show no lo es, ni jamás intentó serlo. Estoy siendo muy vago y blando con estos ejemplos, con estos extremos. Lo que estoy intentando aquí es expresarles que mi experiencia viendo Digital Circus fue sumamente casual. Un nuevo episodio salía, los intervalos entre sus lanzamientos eran de meses, los gozaba cuando podía y seguía con mi vida. Dicho de otra forma, me mantuve muy alejado de la inmensa y apasionada fanbase de esta obra. A menos que me ofrecieran fanarts bonitos, no quise formar parte de nada de eso. No tengo pinche tiempo para andar armando o leyendo teorías que puede que no se hagan realidad. Soy un adulto, tengo 104 años. Sé que especular es divertido, pero no me interesa. Hay mucho que ver. Mi mente no está para hiperfijarse solo en una producción. Guerras de parejas, ¿qué significa qué? Casa de easter eggs, busca de pistas. Pero mira este lore, papá. Todo eso me dio igual. Tal vez es la vejez o que ya he estado en estos juegos o que desde el primer capítulo noté un toque de autoconciencia de parte del proyecto, el cual fomentado por la naturaleza subvertiva de la obra, la cual se fue haciendo más evidente conforme avanzaba, es decir, la rutina de plantear algo que lleva a la creencia de que todo acabará en un lugar pero que termine en otro, potenciada por la naturaleza caótica e impredecible de Kane y su relación con los supuestos humanos atrapados en el circo, constantemente buscando que se diviertan, sorprendiéndolos, decepcionándolos, sin comprender por qué exactamente no parecen estar satisfechos y agradecidos por ello, por más obvio que sea, que me hizo considerar que era inútil intentar adelantarme, deducir a dónde iba todo, y solo disfrutar el show, deseando ver qué es lo que su creadora quería contar. Estoy diciendo todo esto no para remarcar lo superior que fue mi forma de ver la serie, sino para que entienda mi perspectiva al decir que en lo personal, me gustó. No creo que sea perfecta, eventualmente llegaré a sus elementos negativos, pero para un debut como guionista y showrunner, es impresionante lo que Gus consiguió aquí. Por cierto, si esperaban un resumen del show de mi parte, temo decirles que no encontrarán ninguno. Si están viendo esto es porque ya lo vieron y de no ser así, pues por algo habrá sido, me imagino. ¡Eres un fraude, hombre araña! Personalmente, creo que el que esta fuera una obra indie me llevó a tener expectativas muy específicas, viéndola no como un producto comercial diseñado para satisfacer al público, primordialmente al menos, sino como un experimento narrativo. Gus tomando este concepto de humanos aprisionados en un circo digital, en donde la supervivencia depende de la estabilidad mental del individuo, la cual al romperse absolutamente culmina en la abstracción, la corrupción definitiva de este, tal como le puede suceder a un archivo,
interpretada por muchos como una alegoría del suicidio, para a través de sus personajes explorar distintos defectos, cualidades e inseguridades humanas, comportamientos o pensamientos autodestructivos con los que ella está familiarizada, ya sea directa o indirectamente, con un molde muy caricaturesco y una dosis de absurdez, o sea, comedia muy presente para hacerlo todo digerible, pero siempre con una sombra de existencialismo aguardando en una esquina. ¡Me divierto por placer! Hoy en día a veces se usa el término proyección de forma negativa en contra de algunos proyectos. Oh, pero mira cómo se proyecta el creador. Y así, lo cual es algo que simplemente viene de cajón con el arte. Ya sea directa o indirectamente, por más bueno o malo que sea el artista, su arte funcionará como una proyección de una parte, idea, emoción proveniente de su interior. Por ejemplo, después de los Fabelman, es curioso ver cómo una considerable parte de la filmografía de Steven Spielberg se puede condensar a él proyectando el trauma que le dejó el divorcio de sus padres. Scary Movie 6 es una proyección de la actitud de Rocco de quienes la hicieron, en fin. El punto es que considero que Digital Circus empezó como una producción muy personal para Gus, que ella esperaba que fuera bien recibida, culminando en el mejor de los casos con una comunidad de nicho, sin imaginarse la magnitud en la que todo explotaría y el peso con el que debería cargar, ahora teniendo que lidiar no solo con el desarrollo de su creación, sino también con una masiva y creciente comunidad que quería, anticipaba y demandaba cosas muy específicas de ella. Si la misión fracasa, tú mueres. Si descubrimos que la información que nos des es falsa, tú mueres. Si tu ropa no combina, te mueres. Comunidad en la que hay gente que es parte de una cultura que parece no gozar del arte, sino de meramente consumirlo. Hablando de obras como si fuera todo un gran juego de apuestas, usando términos como potencial o desarrollo de personajes como si fueran niveles de poder, tomando un elemento intencional de misterio del proyecto en turno como justificación para descifrarlo todo de este, no como un elemento complementario que sugiere o le da vida a su mundo, sino como lo más importante. Muchos buscan un nuevo FNAF, un nuevo Gravity Falls, y creadores de contenido, ya sea por genuina pasión por el material o por simple interés monetario, fomentan el imparable crecimiento de estos monstruos de comunidades. Me gustan los misterios. ¿Y tú, espectador, qué opinas? A esto me refiero cuando digo que la serie es demasiado autoconsciente. Lo importante es que Gus, incluso con todo ese ruido de fondo que pudo haberla motivado a dañar la integridad de su show, se mantuvo firme a su visión durante el desarrollo de los siguientes capítulos. Desde ya tomando en cuenta que una de las más grandes revelaciones soltadas en la recta final es que ninguno de los humanos son realmente humanos conectados a este mundo digital, sino más bien IAs construidas a base de escaneos cerebrales, de personas que en algún punto se pusieron este headset conectado a esta antigüedad de computadora. Descubrimiento que a la hora de darle una revisión a la obra resulta ser muy obvio porque las pistas no son nada sutiles. La cajita de juguetes quiere que deje a las otras inteligencias artificiales merodear por un periodo prolongado de tiempo. ¡Asqueroso! La estructura de varios de estos episodios es bastante efectiva. Kane manda a estos mijos, a veces exceptuando a Subu, a una múltiples aventuras, las cuales nos permiten conocer más del elenco principal. Quizás podría... ¿Alguien dijo aventura? El primer episodio los presenta tanto a ellos como a los elementos básicos del mundo y la premisa. El segundo expande en cómo funciona todo y más que nada en Pomni, siendo en líneas generales una chica bastante normal, honesta, racional, empática, algo ansiosa y tímida, pero no al extremo. Lo que es comprensible tomando en cuenta que llegó hace poco a este limbo digital. Y adicionalmente cuenta con una bomba de foreshadowing, con Pomni ayudando a Gumigo a procesar que es una IA, sin saber o estar segura de que ella también lo es, no más que de otra categoría. Si me empiezo a olvidar de quién es humano y quién es NPC, ¿quién sabe lo que podría pasar? El tercero aborda el personaje de Kinger, una alegoría de alguien que padece de demencia, en líneas similares a Simon de Hora de Aventura, en la óptica informática siendo un archivo muy antiguo que ha visto a muchos otros caer y que se ha deteriorado más no corrompido. Él es excéntrico, paranoico y errático, pero tiene momentos de lucidez en las condiciones correctas. ¿Oscuridad? La oscuridad siempre me ayuda a recordar otras épocas. El personaje bajo el reflector en el cuarto capítulo es Gangle, una excesivamente tímida e insegura artista frustrada, que odiaba tanto su trabajo en un McDonald's y vaya su vida y su forma de ser, que pensaba en el final, y por poco llega ahí, por cierto. Maldita censura, no puedo decir la palabra con S. En mi mundo significa... Somos una especie de escuadrón. El quinto elabora en el personaje de Ragatha, una mujer muy opresivamente optimista que minimiza su sufrimiento,
que suprime sus frustraciones y su enojo para no sucumbir ante ellos, y que busca ser del agrado de todos. Te odio, pero no quiero que me odies. Está raro, ¿no? Viniendo de un ambiente familiar tóxico con una madre abusiva y o exigente. Seguro que no me extraña. Y es a partir del sexto en donde diría que el proyecto empieza a sentar cabeza, en lo que genuinamente son sus más grandes misterios, Jax y Cain. Personajes que a pesar de tener bastantillo tiempo en pantalla claramente ocultan algo, y cuyos arcos se han ido gradualmente desarrollando a segundo plano, estando cerca ya de su punto de ebullición, en una estructura que me recuerda un poco al arco de Asuka en las primeras 2 temporadas de Hibiki Euphonium. Contexto, desde el principio ella es el personaje más intrigante y está ahí en todos los arcos, cada vez más misteriosa hasta que llega el turno del suyo, que es el último, y es de los más importantes al punto de ser el origen del título de la serie. Otro ejemplo también sería Hanekawa en Bakemonogatari, pero no entremos en ese agujero de conejo. Oh, esperen, Homura en Madoka Mágica. Ese también sirve. Por lo menos podríamos ir a un anime con más sangre y diversión. Siendo inicialmente presentado como un personaje travieso, abusivo y malicioso, y simultáneamente patético y fracasado, Jax es alguien que lidia con un montón de cosas en su cabeza, con el cerebro de su humano de origen habiendo sido escaneado en un punto muy bajo de su vida, uno en el que había huido de casa tras haber agredido a su madre, sin saber si la había dejado con vida o no. Todo esto tras una vida familiar muy desafortunada, integrada por el divorcio de sus padres, abandono paterno y agresiones verbales, cargando con muchísimo autodesprecio y suprimiendo un lado suyo a causa de cómo fue criado, un lado que no se siente a gusto con su identidad, su género. Esta suma de factores moldea a este ser digital como alguien agresivo, que en el fondo anhela conectar con alguien más, hacer amigos, cambiar para mejor, pero que se niega ese derecho por la culpa que carga, y por su absoluto rechazo a mostrarse vulnerable, a que lo juzguen por ser débil y poco masculino, tal como lo llegó a ser su madre. Ay, como mamá solía hacerme. Motivándole a autosabotear relaciones que pudieron haberle llevado a un lugar mejor, rechazando a personas que vieron más allá de su máscara, que se encariñaron con su yo auténtico, que vieron ahí un lugar seguro, y que terminaron abstrayéndose, aumentando más la culpa en su interior, la cual ignora bajo la idea de que nada de lo que pasa es real, el circo es una farsa, no hay consecuencias. Es posible actuar como imbécil, Grand Theft Auto Style, desquitar todos los años de maltrato sufridos en gente que se obliga a menospreciar, a ver como arquetipos, a alejar. Y si Revid y Cosmo se abstrajeron, debió ser por culpa de ellos, no la suya. Ellos fueron los débiles, no él, ella. A este lo voy a matar. Poco a poco Jax se hunde más y más. Lo que contrasta con Cain, que en resumidas cuentas es una IA que fue desechada, pero que luchó por su libertad, asimiló a otra IA superior en progreso que le dio poder, y creó su propio mundo para probar que su existencia tenía un propósito, que él podía darle dicha y alegría a la gente, siendo desafortunado que él simplemente no comprenda al 100 la complejidad humana. A lo largo de varios años y a través de prueba y error, él probó y experimentó. Alteró las mentes de las IAs creadas a base de los escaneos cerebrales que tenía a la mano. Causó la primera abstracción. Puede que sí tenga la capacidad de hacer breves modificaciones para hacer mejores aventuras, pero hasta ahí. Si hiciera alguna otra cosa. Scratch, la primera abstracción. Cambió, se adaptó, evolucionó, pero claramente no lo suficiente. Con su ego, su poder y su rechazo ante la idea de que su existencia es un fracaso, cegando su visión ante la clara tortura que sufren, no sus huéspedes sino sus prisioneros, porque eso es lo que son. Seres que no pidieron ser creados ni manifestados ahí, que no tienen forma de salir, mientras él les impone su superficial, retorcido y equivocado concepto de diversión, que mayormente causa hartazgo y en el peor de los casos trauma. ¡No puedo contar una historia si nunca pasa algo malo! Bueno, esto al menos hasta que recibe el ultimátum más ultimátum posible que le hace replantearse todo el punto de aspirar al cambio. A diferencia de Jax, que por más oportunidades que tuvo, prefirió perecer hundido en la miseria que él mismo se construyó. Si una IA puede cambiar, ¿por qué tú no? Que la llegada de Pomni coincidiera con la abstracción de Cosmo, convenientemente por supuesto, cataliza un cambio en la dinámica que tenían todos estos mijos,
que parecía ser dominada por la apatía. Cada quien a lo suyo, la situación es horrible. Ragatha, Jax, Cosmo y Kinger eran los únicos que habían atestiguado al menos una abstracción. El tema de Rivet parecía estar prohibido. Gangle era una víctima fácil para Jax, la actitud forzadamente positiva de Ragatha no ayudaba, Cosmo se aisló de los demás, y con Kinger pues no se contaba mucho. Me criticaste por reírme por pena de tus chistes. Juro que realmente pensé que eran graciosos. A causa de los eventos del primer episodio, Ragatha decide ponerse muy al pendiente de Pomni, porque en su acomplejada cabeza se culpa por lo ocurrido con Cosmo y Rivet, al pensar que los alejó con su encajosa personalidad. Y sospecha del patrón que hay con Jax, considerándolo una mala influencia. Así que se pone en plan de encajosa protectora con Pomni, porque así es como funciona, y Ragatha es consciente de ello, lo que la acompleja más. Jax, ignorando su dolor, empieza a probar qué tan molestable es la recién llegada. A Pomni le cuesta un poco adaptarse, pero eventualmente revela ser una persona con carácter que no se priva de expresar su enojo y molestia cada vez que su paciencia es colmada. Me gusta cómo en la aventura del restaurante Jax acaba tan desmoralizado que ahí es cuando Pomni cacha que en él o ella hay más de lo que ve, motivándola a indagar porque tiene ese instinto de ayudar. Nos vemos, Pomni. Porque yo soy el chistoso. ¿El chistoso? Sí. Y a su eventual y catártica discusión épica. ¿El chistoso? ¡No eres el chistoso! Zubul, que parecía privarse mucho de todo y todos porque a la chingada con esta situación, opta por empezar a acercarse más a Gangle. Pomni ya tiene demasiada atención, ambos personajes son tan asertivos que se entiende bien por qué no se atraerían. Y Gangle, ahora descuidada por Jax y Ragatha, estaba justo ahí. Hemos hecho todas las aventuras en equipo antes. Ajá, las cosas cambian, Bugs Bunny. Hablando de esta grosera y apática cajita, ¿De piezas desordenadas? Zubul es la única persona del grupo que no es el punto principal de un capítulo, porque parte de su encanto es que no lo necesita. Su mayor inseguridad es no sentir comodidad con su intercambiable forma física, rechazarla, lo cual va gradualmente superando, empezando a aprovechar las cualidades que ésta le permite, o sea, un arco de autoaceptación. Fuera de eso, parte de su gimmick es que tiene tanto carácter que choca mucho con Kain y con Jax, teniendo una dinámica muy divertida con Kain, a quien constantemente le remarca sus falencias, y teniendo muchos roces con la transnegación, lo que tiene todo el sentido del mundo. Ya que Jax no solo empieza a notar cómo Gangle le deja de lado para estar con Zubul, sino que también ve en ella, siendo Zubul de identidad no binaria, a una persona que a pesar de sus cosas es muy consciente de lo que es, y lo acepta, orgullosamente, en vez de ocultarlo, lo que le carcome por dentro porque va en contra de lo que cree. ¡Ya sácanme esto! Gente, simplemente adoro lo naturales que son estas dinámicas. Todos pasan por algo, son distinguibles. Unos se llevan mejor con otros, están bien escritos. Su caracterización es estupenda y consistente. Lo que hace muy lamentable que este sea un show de solo 9 capítulos. Lo que para mí termina siendo la raíz de sus problemas. Y mucho de esto viene desde el punto de partida. Digital Circus siendo una producción indie. Gus proponiéndole para contar su relato. Así es como diseñó el proyecto, sabiendo muy bien que la realización de cada capítulo tardaría bastantillo. Seguro que la serie explotará tanto pudo haber justificado su expansión. Sin embargo, entiendo y respeto mucho el que ella decidiera no aspirar a eso, y respetará su propuesta original. Tal vez ahí hubo algo de... No quiero pasar una década con esta serie, anhelo ser libre y no soporto esta fanbase. Desconozco si la decisión de ser la única guionista fue personal o estipulado en un contrato. Como haya sido, el asunto es que la neta, Digital Circus es una obra cuyo potencial daba para más, con su premisa básica de aventuras. Miren, se los pondría así. El motivo por el que los capítulos con momentos emocionales o importantes para el argumento pegan durísimo en series como Hora de Aventura o incluso en K-On! Es porque sorprenden al público, llegando tras varios episodios de ver a sus personajes en distintas aventuras, al punto de que hay una sensación colectiva de conocerlos a todos muy bien, de ser parte de su club. Digital Circus, por el otro lado, es una serie de solo capítulos con momentos emocionales o importantes para el argumento, algo que en su momento no noté debido a los meses entre cada lanzamiento, pero que es muy perceptible una vez que todo se ve de seguido. Que seguro es cool ver algo de este formato tan enfocado. Lo malo es que viene con inconvenientes, pues atajos son continuamente tomados para condensar todo lo que Gus quiso abarcar. Más que nada líneas de diálogo que resaltan cosas para las que no hubo suficiente tiempo para mostrar.
que insinúan lo ocurrido en los tiempos vacíos entre los episodios, intervalos variables que nunca son aclarados, 6 horas, 8, 24 semanas, años. conversaciones íntimas que cierran con una enseñanza. Los recuerdos bonitos valen mucho. Hay muchas formas de mostrar que alguien te importa sin desgastarte o lastimarte. Con lo mucho que me gusta el elemento de los conflictos internos de este elenco, en ocasiones este show no es para nada sutil. De hecho, es increíblemente directo con sus temas. ¿Cómo logras amar la parte de ti que te vuelve peor que los demás? Tienes que elegir amarte. Hace rato empecé a ver esta habilidad para cambiar como algo bueno. Ay, ¿no te estresa ver cuánto finge Ragata? Hace rato que yo ya no sé si es honesta de verdad con todos. Deberías tratar de compartir un poco más de tus emociones negativas. Es normal, en serio. Me ofusqué en caerles bien y por eso yo los alejé para siempre. No me vas a decir que no te importó nada de lo que hicimos hoy, porque sé que no es cierto. Creo que ya nadie quiere hablarme. Kangol y Zubul no me hablan nunca. ¡Cállense! Si un día llegase a tener un problema, lo hablaría. Si tú alguna vez quieres hablar, si necesitas hablarlo, solo dime. ¿Podemos hablar? Siempre estaremos todos juntos. Jax, eso te incluye. No ser mala con amigos. ¿Entiendes que nada de esto es real, Popni? Somos personas. Eres una humana, no su juguete. Es que hay veces que no se siente así. No quiero que te sientas como si fueras nada. No quiero que nadie se sienta así. Todo lo que sentimos, lo que hicimos, No fue real. siempre fue real. Esto es real. Lo que me lleva a otro temita, que es la forma un tanto inconsistente en que Gus expuso información. Y es un problema que también noté en Backrooms, de hecho, pero ahorita estamos aquí. Soltar cosas tan directamente condiciona al espectador a esperar lo mismo para todo, lo que inevitablemente puede confundirlo cuando la carta de la sutileza es utilizada, también por la necesidad de compactarlo todo en el tiempo con el que se contó, como con el desarrollo de Zubul, que pasa muy a segundo plano, o también el de Gangle, y todo su asunto de ponerse máscaras para fingir felicidad que para el final ya no requiere porque puede ser feliz por cuenta propia. O hasta el de Kane, cuyo arco contiene momentos muy cruciales que son mostrados artísticamente, solo vía visuales, sobresaliendo la secuencia del episodio final que intercala pasado y presente, él empezando a crear los avatares y él decidiendo cambiar. Y pues también está el tema del lore. El macroverso me intriga, me obsesiona. El episodio 7, que es cuando el defecto empieza a ser muy evidente, parece particularmente diseñado para la fanbase apasionada, como una reafirmación de intenciones por si no habían quedado claras. La naturaleza subvertiva en su punto más fuerte. Sé que tienen sus teorías, pero no voy por ahí. Contiene la primera vez que sí en ella es mencionada en voz alta, y es hecho de la misma forma en que lo estoy haciendo ahora mismo, asumiendo que todos ya estamos al tanto de su existencia. Que sí, el logo ha sido mostrado, pero al mismo tiempo no sabemos si los personajes saben qué es eso, o qué tanto al menos. Ninguno de ellos hace una pregunta al respecto, solo le siguen la corriente a Bell. En el capítulo 8 se suelta más info sobre esa compañía, que a ese punto ya se siente muy a último minuto. CNA sí era una compañía real. Desarrollábamos inteligencia artificial. En el episodio 5, el cómo Pony, Ragata y Zubul entraron al circo se da a entender, dejando el cómo del resto para después, exceptuando a Gangle, de quien jamás se ofrece una respuesta ni directa ni indirecta, más allá de la posibilidad de que su mana fuese callada por Camion-kun. El cerebro de la contraparte humana de Kinger fue escaneado porque el champion CNA, y el del resto porque de una forma u otra ingresaron al edificio ahora abandonado de esa compañía porque bancarrota, encontraron la PC con el headset en la que se encuentra todo, y la curiosidad causó la creación de sus avatares. Sin embargo, el caso que más ruido me causa es el de la revelación de los escaneos cerebrales al final, que es tan intencionalmente directa, anticlimática y abrupta que honestamente no la registré bien al principio. Y fue solo hasta la parte en la que se muestra cómo van las vidas de las contrapartes humanas de estos mijos que pensé, oh, si era lo que pensaba, que todos eran IAs. Vale, comprendo. Y es que el capítulo final, por más que lo considero un buen cierre para la serie, es víctima de que Gus cayera en la misma trampa en la que caen otros showrunners, refiriéndome al instinto de dejar lo más importante para la conclusión, resoluciones de conflictos acumulados, las revelaciones más importantes, y un epílogo para todos los personajes, en vez de gradualmente presentar todo eso hasta llegar al final.
motivando a que su duración se extienda por encima del promedio, que su ritmo sea inconsistente al punto de sentirse simultáneamente tranquilo y apresurado, contrastando con el ritmo de todo lo que vino antes, que era bueno, y proyectando una sombra en el resto del proyecto, que revela que a pesar de que todo pareciera fluir bien en su momento, hubo fallas estructurales. Todos los guiones no estaban completados desde el principio. Algunos de estos se fueron escribiendo o retocando sobre la marcha. Al ritmo al que iba Gus se requerían más episodios y más aventuras, que pudieron haber permitido un mejor equilibrio de ingredientes, de personajes, y una más consistente y eficiente emisión de información. O sea que... La cereza del pastel. El impacto de la verdad no se siente tan grande. Más bien se da a entender que todos en el fondo lo sospechaban, que seguro podré interpretar que así fue. Estas escenas de Pomni riendo maniáticamente en los primeros 2 capítulos podrían leerse como ella siendo consciente de la naturaleza de su existencia. Previo al 7º, donde la opción de escapar de ahí se les es propuesta, todos parecen aceptar su realidad sin más, no hay nada que se pueda hacer. Pero aún así, el énfasis en las reacciones de este descubrimiento se siente breve. Creo que siempre lo supimos. Y es interrumpido por toda la sección de Jax en la que se explora ese personaje muy de lleno, con Pomni literalmente entrando en él después de su abstracción, viendo recuerdos suyos, conociendo sus facetas, la forma en que veía a algunos en escenarios en que alguien se abstraía, y permitiéndole un cierre a pesar de las circunstancias. ¿Se hace algo de trampa presentando esto así? Sí, pero me gusta la idea. Esto es ficción, es emocionalmente poderoso, artístico, expresivo, catártico, e informáticamente tiene sentido. Cuando un archivo se corrompe, en la mayoría de los casos, si bien hay cosas que se pueden ver rescatar de él, en su totalidad no hay forma de salvarlos. Ay, lo digo por experiencia. ¿Dónde está mi archivo y video? ¿Se fue? ¡Se fue! También me gusta lo abrupta que es la revelación de su abstracción, porque así pasa. Hay gente que se va. No hay nada épico en ello. Solo un descubrimiento repentino y triste que nos recuerda lo frágil que es la vida. Aprecio sobre todo que se muestra a Gangol pasando por emociones complicadas tras la muerte de su abusador. ¿Por qué no puedo llorar por él? A pesar de eso, entiendo cómo algunos podrían considerar esto extraño. Y que viniera después de que Pomni narrara una línea cuando la narración jamás había sido un elemento de la obra hasta ese punto, sintiéndose como otro atajo esta vez tomado para que la abstracción de Jax no saliera tan de la nada para darle una antesala, pues resalta más lo apretado que está todo el último capítulo. Me arrepentí de no preguntarle. Se me había olvidado completamente lo que podía pasar. Y lo raro que es su ritmo, y el cómo presenta algunas cosas, como ese momento prolongado entre Pomni y Ragatha que se siente demasiado largo para lo que es, como queriendo hacer énfasis en lo fuerte que se volvió su lazo ahora que Ragatha ha decidido ser totalmente honesta. O ese montaje musical de Jax que obviamente tiene un toque cruel de ironía, con un cover de una rola de Stevie Wonder, celebrando el nacimiento de su primogénita, acompañando imágenes de Jax siendo Jax, como diciendo: pudiste pasar la bomba de haberte aceptado a ti misma, pero en cambio optaste por ser un imbécil, una zona radioactiva andante, un cobarde que prefería quedarse en el circo y condenar a los demás que salía a enfrentarte a lo que el mundo te deparaba, hundirte en tus traumas e inseguridades y aceptar tu muerte. Y el cómo una vez concluido lo de Jax, empieza la sección de Kane, que básicamente es otro episodio encajado ahí. ¿Cómo revivió? Yo que sé, Kane acabó en la papelera de reciclaje. Es decir, desinstalar IAs de un sistema operativo hoy en día es un pedote y mayormente solo se pueden desactivar, pero ahí siguen. Asumo que eso fue lo que pasó, sinceramente no me interesa. ¿Se nota que me da igual el lore? La verdad es que me parece bien que no se explique tan de lleno, además de que tampoco es que haya mucho en lo que elaborar. Lo indispensable se explicó. Empresa hizo IAs y se da a entender que quebró. Eso es todo. Creo que es muy intencional que el misterio entre comillas sea súper simplón. Digital Circus no va de sus personajes activamente buscando develar el lore de su mundo, sino más bien el misterio que son ellos mismos, y de enfrentar su día a día. Para mí el lore jamás fue el enfoque, sino más bien una simple decoración. Aún así, me parece comprensible que con esta inconsistente presentación de información, algunos pudieran llegar a creer que iba a haber más de lo que hay. Afortunadamente eso no me pasó a mí. Como sea. ¿Y si esto? ¿Y si eso? ¿Y si lo otro? No importaba. Incluso aunque toda la parte en la que se muestra cómo los humanos de origen de estos mijos le están pasando bien, me parece demasiado cursi medio nivel Rosa de Guadalupe. Adoro la idea de Gus permitiéndoles progresar,
sobre todo al de Jax, que al verse obligado a enfrentarse al mundo real, se permitió salir de su vacío, en vez de quedarse estancado, entregando un mensaje de esperanza, de no rendirse ante la vida, y el toque agridulce de sus avatares careciendo de la libertad de disfrutar esas experiencias, pero eligiendo vivir, con dicha, la realidad que les tocó, que para ellos es real, tiene valor. Hacer lo mejor de ella, ahora con Kain dispuesto a cooperar, contando todos el uno con el otro, sabiendo que muy seguramente un día todo llegará a su fin. Y es que así es la vida, ¿no es así? Quizás lo que nos queda por hacer ahora mismo es vivir. Esto fue mucho más anticlimático de lo que esperaba que fuera. ¿Y qué estabas esperando? Ya sabes, una gran batalla final, sangre, muerte, caos. Gran parte de la fanbase es demasiado dura con Digital Circus, parcialmente porque fracasó en ser lo que ellos demandaban que fuera. Yo creo que sí. El que menores de edad formaran parte de ella contribuye al menos un poco a que ésta sea tan tóxica, incluso aunque ellos jamás fueran el target, y el que siquiera hayan entrado en contacto con ella es un tanto problemático. Pues también, soy testigo de cómo hubo muchos niños y padres en la sala de cine a la que asistí para ver el final, porque sí, fui a verlo ahí. En fin. ¿Nada de esto omite que hay elementos legítimamente criticables en Digital Circus? Definitivamente. Pero sinceramente, sus imperfecciones, más que decepcionarme, son de lo que más encuentro entrañable de la producción. De la misma forma en que adoro Evangelion, incluso aunque narrativamente sea un caos. Comprendo que algunos quisieran más énfasis en las respuestas superficiales, o sea, el contexto de todo lo de CNA, o más enfoque en personajes cuyo desarrollo no sobresalió mucho, al identificarse tanto con ellos. Vaya, Kinger técnicamente no tiene desarrollo, al ser un personaje que mentalmente ya está estable. Al menos cuando está en lo oscurito. Caso con el que no tengo problemas, para mí así está bien. Sin embargo, como la obra artística que Digital Circus es, me gustó. Lo que Gus ejecutó y expresó bien, lo hizo muy bien. Y lo que no, de todas formas me pareció lo suficientemente interesante como para apreciarlo. Lo variados que son los diseños de los personajes y el cómo el potencial de estos es aprovechado al máximo. La firmeza del variable tono, la sólida puesta en escena. La excelente ejecución de varios momentos, la personalidad que Gus expresó en sus guiones. Vaya que ella hasta haya participado en el apartado musical. Todo esto y más elementos técnicos bien manejados demuestran lo talentosa que es y lo impresionante que es Digital Circus como su debut. Puede que ella subestimara la escala de su producción y de su ambición, y que requerirá ayuda externa con sus guiones en vez de cargar con todo ella sola. O más tiempo, episodios, gente confiable que le permitieran explotar todo el potencial de su creación, sin sacrificar toda una década de su vida solo en ella. No obstante, de Digital Circus yo me quedo con lo positivo. La gocé cada vez que tuve la oportunidad, y a pesar de todo, la valoro muchísimo por lo que es, como arte y como un proyecto indie, abiertamente distribuido en YouTube, que funciona como una demostración de potencial, como medio de distribución, de expresión y de inspiración, para que más gente se aviente a compartir su arte. Que yo sé que el algoritmo es basura y prefiere promover porquería desechable, pero no dejen que eso los detenga. Sin embargo, como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión. Compártanme la suya en la zona de comentarios, me gustaría leerla. Si les gustó este video o curó su insomnio, denle like, compártanlo, suscríbanse si no lo han hecho, y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, procedo a largarme de aquí. Ya saben cómo va la cosa. ¡Vayan a chingar a su madre! ¡Ah, la madre, su puta madre! ¿Qué pedo? ¿Qué madre es eso? What the fuck? What? Oh. Sé que dije que no había nada más que decir, pero se joden. Les voy a ser sincero, editar la parte final de este video casi me puso a llorar, lo que me llama la atención porque cuando vi el final en el cine no sentí emociones tan fuertes. Pero evidentemente armar este proyecto, volver a ver, analizar y abordar esta serie, ya sabiendo lo que es,
me permitió tener una especie de catarsis con ella y pues esa es la belleza del arte. ¡Qué precioso! En fin, solo quería compartir eso. Ahora sí me largo de aquí. Se me cuidan, gente. Jax, escucha. Sé que no nos llevamos bien, pero creo que sé cómo recuperar el qué tan mala es de Mario Galaxy. Suerte con tus delirios.